Bien, estimados estudiantes, buenas noches. Vamos a empezar entonces eh, este nuevo video que nos va a ayudar a entender un poco los conceptos fundamentales de la estadística. Como ya habíamos visto nosotros en el salón, en la primera clase que hemos trabajado este viernes, ya habíamos visto pues los inicios, los principios, cómo empezó pues la estadística como una ciencia dentro de la humanidad. Eh, pero haciendo un resumen, vayamos básicamente en la estadística moderna. ¿Qué cosa es la estadística moderna? Hace 100 años, por ejemplo, hace 100 años Wells, un estadístico, comentó que el pensamiento estadístico algún día será tan necesario para la ciudadanía eficiente como la capacidad de leer y escribir. Entonces, cada día o cada día de nuestras vidas, nosotros estamos expuestos a una amplia variedad de información numérica relativa o relacionada a ciertos fenómenos que ocurren en nuestra vida cotidiana o de repente en nuestra parte laboral donde nosotros nos desempeñamos, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa de valores, en un terremoto que está ocurriendo, el tiempo de vida de una bombilla eléctrica, qué sé yo. Entonces, eh, sin embargo, los pronósticos de éxito futuro de las industrias específicas y datos deportivos, sin embargo, también se fundamenta una de las aplicaciones de la estadística. Entonces, el tema de la estadística moderna abarca la recolección, la presentación, caracterización de la información que nosotros hemos recopilado, y esto nos sirve para ayudar o nos ayuda a esto para un análisis de datos como el proceso o una toma de decisiones adecuadamente. Entonces, las aplicaciones que vamos a encontrar en el área de estadística o en la ciencia estadística hay diversas. Encontramos en ingeniería, en los negocios, en la administración, en las ciencias sociales, en salud, en diferentes áreas de incluso en nuestro entorno laboral, vas a encontrar una aplicación de la estadística. Por ejemplo, en contabilidad, para seleccionar muestras con un propósito de una auditoría o para comprender los gastos de costos en contabilidad o de costos en finanzas, digamos, para encontrar de repente una diferencia de medias, digamos, entre los gastos que ocurren en esas dos áreas. En finanzas, por ejemplo, tenemos para estar al tanto de las medidas financieras en el transcurso de un tiempo, o sea, datos temporales, para desarrollar formas de pronósticos de los valores de las medidas en momentos futuros, o sea, para hacer pronósticos con respecto a una información pasada. En administración, para describir las características de los empleados en una organización, ¿no? En los bancos, por ejemplo, para saber si un determinado cliente es fiable o no para recibir un préstamo y en base pues a unas ciertas variables que se van a analizar con respecto a la persona que va a ser que va a recibir ese préstamo, ¿no? En el mercado o en el mercadeo para estimar la proporción de clientes que prefieren un producto con respecto a otro. En la ingeniería para pues podemos ver pues para determinar la cantidad de productos defectuosos que salen de un cierto proceso de producción, ¿no? Entonces podemos enumerar infinitos ejemplos relacionados con la estadística. Entonces nosotros vamos a empezar con algunas definiciones importantes y luego analizaremos un desarrollo o veremos algunos casos donde nosotros vamos a poder pues aplicar los conceptos que nosotros vamos a ver en este capítulo. Muy bien, entonces vamos entonces a ver las ramas de la estadística. Eh, Habíamos mencionado hace un momento que la estadística se encarga de la recolección, clasificación, procesamiento, presentación, análisis e interpretación de la información o de los datos que nosotros hemos recopilado. Esta primera parte es lo que se conoce como la estadística descriptiva.
no hace inferencias esta parte de la estadística descriptiva. Solamente es un análisis e interpretación de la información que hemos encontrado. Sin embargo, aquellas que sí pueden tomar decisiones en función a la información que nosotros hemos recopilado es la estadística inferencial. ¿Correcto? Es la estadística inferencial. Muy bien, entonces vamos a ver este pequeño esquema, cómo nos puede ayudar este ejemplo para poder entender el proceso o el camino que se puede seguir. Eh, Vamos a imaginar que nosotros queremos hacer un estudio, queremos hacer un estudio para determinar pues la proporción o el porcentaje de aceptación que tiene un cierto candidato, digamos, en las elecciones que se pueden avecinar en estos momentos, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿quiénes van a ser objeto de nuestro estudio? Si nosotros queremos saber eh, qué candidato tiene más aceptación con respecto a otros, digamos. Entonces, obviamente que en este caso las personas que van a ser parte de nuestro estudio tendrían que ser todas las personas o todos los ciudadanos que tienen derecho al sufragio o que tienen derecho al voto o pueden votar, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros eso sería pues nuestra población. Si fuera, como estamos acá en el Perú, tenemos aproximadamente 24 millones, entonces nuestra población de personas votantes es alrededor de 24 millones. 24 millones estaría formada aproximadamente nuestra población. Pero si nosotros queremos hacer un estudio donde involucren esos 24 millones de personas, sería muy complejo, muy complicado, mucho gasto, el tiempo también sería pues sería un factor bastante determinante para poder encontrar pues esa información que queremos encontrar. Muy bien, entonces, como no es posible de repente trabajar con todos los elementos de la población, entonces nosotros recurrimos a una parte, a una fracción, a un subconjunto de esa población que mantiene las mismas características. En este caso, hablamos de la muestra. Entonces, la muestra debe tener las mismas características de estudio de la población. En este caso, la muestra vendría a ser pues un conjunto de personas o de ciudadanos del Perú que tienen derecho al sufragio. Eso sería entonces una muestra. Pero una muestra, ¿qué características debe de tener? Una muestra tiene que tener ciertas características, pues. Entonces, la muestra tiene que ser representativa y tiene que ser adecuada. Y cuando nosotros decimos que debe ser representativa, debe reflejar las mismas características de la población, como lo mencioné hace un momento. Y para que nosotros encontremos eh, una cantidad, ¿no?, que represente, pues, refleje las características, entonces nosotros debemos utilizar un tipo de muestreo. Entonces, el tipo de muestreo es bastante importante. En este caso, si nosotros queremos que refleje eh, las características de esa población, el muestreo que vamos a utilizar es un muestreo aleatorio, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado. Aparte que sea representativa, la muestra debe ser adecuada, y cuando hablamos de adecuada debe ser en tamaño, o sea, debe ser lo suficientemente grande. Entonces, en este caso hablamos del tamaño de la muestra. Entonces, tanto los tipos de muestreos que vamos a utilizar, ya va a ser un muestreo aleatorio, ¿no? Un muestreo aleatorio, o de repente calcular el tamaño de la muestra, lo vamos a ver en capítulos posteriores, ¿no? Así como vamos a ver los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. En este caso, pues, los tamaños de la muestra también lo vamos a ver en un capítulo posterior. Muy bien, una vez que nosotros hemos seleccionado ya nuestra muestra bajo las características que acabamos de mencionar, eso me sirve para poder encontrar una medida o un resultado de ese estadístico o de esta muestra. Para nuestro caso, lo que nosotros queremos calcular es una proporción, digamos, para el ejemplo que estamos viendo, una proporción de votantes o una cantidad de votantes eh, de un cierto o para un cierto candidato en especial. Digamos un candidato A. Se entrevistaron, vamos a suponer, no sé, la muestra resultó de 1500 personas, ¿no? Entonces, de esos 1500, digamos,
50 personas eligieron un candidato A. Entonces, si yo quiero calcular una medida, en este caso una medida sería una razón, o sea, la razón entre el número de candidatos, el número de personas que prefieren al candidato A, que en este caso es 50, comparado con el total que es 1500. Ese cociente me da un resultado y eso lo podemos multiplicar por el 100% y lo que vamos a obtener es justamente una proporción, es decir, 50 dividido entre 1500, que es el total, todo multiplicado por el 100%. Y lo que nosotros vamos a obtener, habíamos dicho, es una medida. Esa medida que se obtiene de la muestra recibe el nombre de estadístico. Para nuestro ejemplo, obviamente tendría que ser pues una proporción, ¿no? Una proporción. Pero no sería pues el único estadístico. Tendremos estadísticos como la media muestral, ¿no? Este es el simbolito, no se olviden por favor, la media muestral. Esa es la media, ya, es media muestral, ¿correcto? Muy bien. Eso sería la media muestral. Tenemos la proporción muestral, ¿ya? Proporción muestral. No se olviden, eso va a ser bastante importante más adelante. La proporción muestral. Tenemos ese cuadrado que es la varianza, también muestral, ¿ya? La varianza también muestral. Y podemos hacer también la diferencia de medias, ¿no? Entonces en este caso tendríamos diferencia de medias, ¿correcto? Esta es una diferencia de medias. Bueno, muy bien. Entonces, en base a la información de la muestra, nosotros lo que vamos a encontrar es lo que se conoce un estadístico. Pero ¿para qué me sirve este estadístico? Este estadístico me sirve para poder eh, reflejar a poder reflejar al verdadero valor de la población. O sea, la verdadera medida que estamos nosotros en este caso encontrando. O sea, a través de la muestra puedo generalizar para toda la población. Entonces, si nosotros queremos generalizar a toda la población, es decir, encontrar el verdadero valor o la verdadera medida que se puede obtener de toda la población que recibe el nombre, dicho sea pasa de parámetro, entonces ese parámetro o para obtener ese parámetro debemos pasar por una estimación. Pero para recibir una estimación o para hacer una estimación adecuada o que esa muestra refleje realmente el verdadero valor del parámetro, entonces debe recibir unas ciertas características. Y esas características, ¿no? Son qué condiciones debe cumplir. ¿Qué condiciones tiene que cumplir? Que sea insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Es decir, los estimadores tienen que ser insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Cuando decimos que es insesgado así rápidamente nada más, vamos a decir que es insesgado cuando su media o el valor coincide con el parámetro, es decir, la esperanza de ese estadístico tiene que ser igual al parámetro. Vamos a decir que es insesgado. Y vamos a decir que es eficiente si para nosotros queremos estimar un parámetro, vamos a obtener diferentes estadísticos. Pero vamos a escoger de todos los estadísticos que vamos a encontrar el que menor o el de menor varianza, ¿no? Y vamos a decir que es consistente, que a medida que el valor de n, ¿no? o el valor de la muestra se va incrementando, entonces el valor del estadístico se va aproximando mucho más al verdadero valor la verdadera medida, es decir, a un parámetro, ¿correcto? Y vamos a decir que es suficiente si es el único estimador que se aproxima o el que de todos los estimadores que se ha encontrado es el que mejor se aproxima. Entonces, en ese caso, vamos a decir que es suficiente. Seguramente más adelante ustedes van a poder investigar un poquito más sobre esto. Muy bien, entonces a través de un estadístico me permite encontrar lo que se conoce como un parámetro, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué cosa es el parámetro? Porque lo que yo quiero encontrar es a través de una muestra,
encontrar el verdadero valor de la población, ¿no? Entonces, el parámetro es una medida que se obtiene de toda la población. Es decir, yo pude haber obtenido, digamos, para un candidato A, luego que ocurrió ya las elecciones, vamos a suponer así, vamos a ver, acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando están en eso de la de boca de urna, ¿no? 3 días antes, 4 días antes, digamos, dice, tal candidato va a ganar con un 43% más menos un 2%, digamos. Entonces, ese 42%, al final, cuando se haga un estudio con todos los elementos de la población, entonces se aproxime al verdadero valor del parámetro que se está estudiando. Entonces, el parámetro, ¿qué cosa viene a ser? El parámetro viene a ser una medida que se obtiene de la población. Muy bien, con esto hemos explicado brevemente el esquema a donde nosotros queríamos llegar. Muy bien, estos eran los estimadores poblacionales. Obviamente se han dado cuenta que para poder estimar la media, mira, en este caso esta es la media muestral, ¿qué cosa voy a obtener? El mu. En este caso mu, ¿qué cosa es? En este caso mu es la media poblacional. Aquí teníamos la proporción muestral. Entonces este P, ¿qué cosa es? Es la proporción poblacional. Sigma cuadrado. Sigma cuadrado viene a ser la varianza poblacional. Mu1 menos mu2, ya saben que mu representaba la media poblacional, entonces era la diferencia de medias. Entonces hay que acostumbrarnos con esta simbología, ya cuando hablamos de media muestral y cuando hablamos de media poblacional, de acuerdo a la simbología que se está usando. Ya esto va a ser muy importante más adelante cuando utilicemos pues o lleguemos a los intervalos de confianza o los tamaños de la muestra. Muy bien. Bueno, ya esto lo habíamos visto, la rama de la estadística, habíamos visto que era la descriptiva y la inferencial. Entonces la inferencial toma decisiones a través de la muestra, como habíamos visto hace un momento. Sin embargo, la descriptiva solo clasifica, organiza, analiza e interpreta. ¿Quién es la que puede hacer inferencias o proyecciones con respecto a una muestra? Es la estadística inferencial. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas definiciones básicas, eh, de algunas definiciones básicas que nos van a ayudar para resolver algunos ejercicios que vamos a ver más adelante. Primero tenemos el marco muestral. ¿Qué cosa es el marco muestral? El marco muestral es una lista de elementos que componen el universo que vamos a estudiar y de la cual se va a extraer la muestra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso vendría a ser para nosotros el marco muestral. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la población, ya lo habíamos definido hace un momento, es el conjunto de todas las unidades de análisis que cumplen con ciertas características de interés, ¿no? O sea, los criterios de inclusión y exclusión. Y se clasifican o su extensión o clasificación en la extensión y por su naturaleza. Muy bien, tenemos ahí la población, ejemplos. Muy bien. Pero ¿qué cosa es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población en estudio. Una muestra tiene dos características principales, como lo mencionamos hace un momento: debe ser representativa y debe ser adecuada. ¿Correcto? Muy bien. Esto de aquí, esta parte de aquí hay que obviarla. Ya, esto de aquí hay que obviarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la unidad de análisis? Entonces, es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población sobre los cuales se van a obtener los datos. Y pueden ser individuales, colectivos, situacionales, eventos, etcétera. Eso viene a ser la unidad de análisis, el objeto indivisible. ¿Ya? Si por ejemplo para nuestro caso que estábamos viendo, ya habíamos mencionado eh, en la población, en la muestra, y la unidad de análisis, ¿quién sería? La unidad de análisis sería un votante o una persona con derecho a voto en las elecciones presidenciales en el Perú, ¿no? Entonces, para nosotros él sería la unidad de análisis porque a través de él nos va a dar la información que nosotros requerimos
para el estudio que estamos realizando. Entonces, eso sería nuestra unidad de análisis. ¿Y el dato qué cosa es? Es el resultado de medir o evaluar una característica de la unidad de análisis, ¿correcto? De la unidad de análisis. Muy bien. Entonces, ya nosotros hemos definido algunos términos que nos van a ayudar más adelante, así como también nosotros eh, queremos pues la clasificación también de las variables según su naturaleza. Recuerden que se había visto también en clase la clasificación de las variables según su naturaleza y según su escala de medición. Pero básicamente ahora les voy a explicar las variables según su naturaleza. Entonces, las variables que toman diferentes valores pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Vamos a decir que son variables cualitativas cuando reciben o forman o son una cualidad o se menciona una cualidad que representa pues a los elementos que se están estudiando. Y tenemos de dos tipos, nominal y ordinal. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que es nominal? Nominal es cuando son aquellas variables que no me interesan el orden con que se van a representar a esas variables. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del género. Si hablamos nosotros del género, podemos hablar pues masculino, femenino. Y en este caso no me interesa el orden. Es irrelevante que yo coloque, digamos, primero masculino y luego femenino. El estado civil, soltero, casado. La marca de un computador, ¿no? La marca de una computadora, Asus, Toshiba, Lenovo, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes marcas y entonces no necesariamente nos interesa el orden como van a ser enumeradas, digamos. Eh, Sin embargo, la diferencia entre una variable nominal y una ordinal es que es una variable cualitativa donde el orden sí me interesa. Por ejemplo, el grado de instrucción. No es lo mismo que yo mencione, por ejemplo, grado de instrucción eh, sin estudios secundarios, luego con maestría, luego viene con estudios de pregrado y luego considere pues con estudios de post o un estudio de doctorado, ¿no? O un postdoctorado. Entonces, en este caso sí hay que clasificarlo de acuerdo al orden. Es decir, primero de menos a más. Digamos, podría ser con estudios secundarios, con estudios de pregrado, digamos, con maestría, con doctorado, con postdoctorado, ¿no? Muy bien. La jerarquía en una empresa también es una variable del tipo ordinal. Jerarquía en una empresa, digamos, podemos empezar, o digamos desde arriba, ¿no? Puede ser el gerente, el subgerente, los coordinadores y así en ese orden. Muy bien, la clase social también es una variable del tipo ordinal. Entonces, observamos la diferencia entre el nominal y ordinal. En la ordinal me interesa el orden, sin embargo, en la nominal no me interesa el orden. A las variables cualitativas también se le conoce como variables categóricas. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, si el resultado que se obtiene de estas variables son valores numéricos, entonces estamos frente a las variables cuantitativas. Pero cuando hablamos de las variables cuantitativas, tenemos dos tipos, la discreta y la continua. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿cuál es, digamos, una variable que se va a estudiar es el número de hermanos que tienes? Entonces, cuando a ti te preguntan el número de hermanos que tienes, tú vas a responder, tienes uno, tienes tres, tienes cinco, si no tienes nada, cero, uno y así. ¿Correcto? Muy bien. Si nosotros encontramos que las medidas que se obtienen o los datos que se obtienen son valores enteros, incluyendo al cero, perdón, valores enteros positivos incluyendo al cero, entonces diremos que es una variable del tipo discreta. ¿Correcto? Tenemos, ejemplo, el número de artículos vendidos, el número de estudiantes desaprobados, la cantidad de cursos desaprobados que tienes,
la cantidad de cursos que estás llevando en este momento. Profesor, cantidad de cursos desaprobados. Uno, 2, 3, 0. Cantidad de cursos que estás llevando en este momento. 3, 5, 6, 7. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, si el resultado que se obtiene son los valores mencionados, entonces sería que es discreta. Sin embargo, vamos a decir que es continua cuando los resultados no son necesariamente enteros. O sea, se encuentran sus resultados en un intervalo. En este caso diremos que es continua. Por ejemplo, la edad, la talla, el peso, ¿no? Tú te vas a una balanza y pesas 72.28 kilogramos. El precio, el precio de el precio de un producto, digamos, también son valores que puedes obtener, pues, como 38.25 soles, ¿no? El ingreso que tienes tú mensualmente también es una variable cuantitativa continua. Entonces, diremos que es discreta cuando se obtiene de una técnica de conteo, correcto, discreta cuando se obtiene por una técnica de conteo y continua cuando proviene de una medición, ¿no? O cuando el resultado proviene de una medición. Muy bien, tenemos entonces la clasificación de la variable según su naturaleza. Muy bien, ya nosotros en clase habíamos visto la clasificación de acuerdo a su escala de medición, ¿no? Que eran las nominales, las ordinales, las de intervalo y las de razón, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, pues, o ya lo hemos visto en el desarrollo de la clase. Muy bien, una vez visto, eh, una vez visto los conceptos básicos, ahora vamos a la resolución de algunos ejercicios. Pero esto para esto tenemos que haber entendido pues los conceptos o las definiciones que acabamos de ver hace un momento. Muy bien, vamos al primer ejemplo así rápidamente. Dice, Grondin es una empresa embotelladora de bebidas no alcohólicas, el cual tiene 100 años en el mercado, por lo que tiene un gran prestigio y por lo que se deben cumplir todos los estándares internacionales de calidad en los productos que ofrece. El Departamento de Control de Calidad realiza inspecciones rigurosas de los productos diariamente, para el cual selecciona al azar 100 productos diariamente. A continuación se tienen algunos resultados de dicha inspección. Según la marca de bebida carbonatada, se tiene Inca Kool con K, Inca Kool con C, Crush, Crush Zero, Sprite y Fanti, ¿no? Entonces, eh, según la marca de bebida carbonatada, se tienen esos resultados. Pero estos resultados que se están obteniendo no son los resultados que se obtienen de la población. Son resultados que se obtienen de quién? De la selección de esa muestra. Eso hay que tenerlo bien claro. Por lo tanto, toda medida que se obtiene de una muestra recibe el nombre de estadístico. Acuérdate de lo que vimos hace un momento. Un estadístico era una medida que se obtiene de la muestra. Por lo tanto, todo lo que provenga de estos 100 productos, porque estos 100 productos representan una muestra, entonces vienen a ser estadísticos. Por lo tanto, lo que obtenemos según la marca Inca Kool 17, Inca Kool con C8 y todo lo demás son parte de la muestra. Por lo tanto, van a ser estadísticos todo lo que queremos encontrar a partir de ahí. También el promedio del grado Brix en las bebidas carbonatadas fue de 10,2 grados Brix. El 54% de los productos son bebidas carbonatadas y de ese 54% dice el 21, bueno, el 54% de los productos son bebidas carbonatadas, el 21% son jugos, el 13% son agua mineral y el resto son productos lácteos. Todas estas medidas, otra vez vuelvo a repetir, es lo que se ha obtenido de la muestra. Por lo tanto, ¿qué cosa vienen a ser? Estadísticos. Muy bien. El promedio de botellas defectuosas por lote es de 5.7 botellas. También ese es un estadístico. Muy bien. En base a esta información recopilada, me piden la población. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que la población tiene que ser todos los elementos o todas las unidades de análisis que van a ser parte del estudio? Muy bien. Nosotros observamos que, ¿qué cosa es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar eh, las bebidas, ¿no? Que resalta o que se han trabajado en esa empresa embotelladora. Por lo tanto, nuestra población, ¿quién sería? Nuestra población serían
todos los productos de bebidas no alcohólicas que embotella la empresa Goodrich en un día, ¿no? Muy bien, entonces eso vendría a ser, para nuestro caso, justamente lo que nosotros queremos encontrar, ¿no? Muy bien. Eh, Nosotros sabemos que la muestra viene a ser un subconjunto de esa población y que debe mantener las mismas características de la población. Obviamente, en este caso, digamos que ha sido trabajado a través de alguna fórmula. De esa forma les han dado que la cantidad de elementos que van a seleccionar son 100 productos. Por lo tanto, estos 100 productos, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser la muestra. Por lo tanto, la muestra que sería, la muestra serían los 100 productos de bebidas no alcohólicas que embotella la empresa Goodrich en un día. Esa sería la muestra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los 100 productos de bebidas no alcohólicas que embotella la empresa Goodrich en un día. Pero, ¿ustedes se acuerdan que la unidad de estudio es el elemento indivisible? Quien me va a dar la información que nosotros queremos pues indagar. En este caso, ¿quién nos va a dar la información? El que nos da la información viene a ser una botella, ¿no? O una bebida no alcohólica que embotella la empresa Goodrich en un día. Entonces, eh, tenemos la población, la muestra y la unidad de análisis. Recuerda que la unidad de análisis es un elemento que forma parte de la población. Muy bien. Entonces, bajo eh, este ejemplo que estamos aquí, ahora nos pide indique el tipo de variable según su naturaleza, ¿no? Dice escala de medida, pero vamos a ver esto de la escala de medida, ¿ya? Solamente vamos a trabajar según su naturaleza. Muy bien. Las marcas de bebida carbonatada que ofrecen la empresa Goodrich, Inca Kool, Crucero, Sprite, Fanti, ¿qué cosa vienen a hacer? ¿Qué tipo de variable? Lo que representa son cualidades, ¿cierto? Representan cualidades, por lo tanto, ¿qué tipo de variable será? Será una variable cualitativa. Muy bien. Pero sin embargo, nosotros habíamos visto que habían dos tipos de variable cualitativa, cuando interesa el orden y cuando no interesa el orden. Por lo tanto, ¿me interesa el orden? No. Y como no interesa el orden, será una variable cualitativa del tipo nominal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos, en el primer caso, una variable cualitativa nominal. La segunda, el tipo de producto, lácteo, agua mineral, jugo. ¿Interesa el orden? Los resultados son valores cualitativos, me representan la cualidad del producto que estamos analizando. Por lo tanto, estamos hablando de una variable cualitativa. ¿Interesa el orden? Obviamente que no interesa el orden. Por lo tanto, sería una variable cualitativa nominal. Muy bien. Bueno, ¿qué cosas son los grados Brix? O me mencionan el grado Brix. El grado Brix es una unidad de medida que sirve para determinar el cociente total de materia seca en un líquido. El cociente de materia seca en un líquido. Por lo tanto, ese cociente o el resultado que vamos a obtener de los grados Brix son valores numéricos. ¿Son valores numéricos que necesariamente tienen que ser números enteros? No, pues digamos que vas a encontrar un cociente o vas a comparar, digamos, 3 con respecto a 7. Y si yo voy a comparar 3 con respecto a 7, digamos que de esa forma estoy haciendo ese cociente, entonces ese valor de 3 sobre 7 es un valor que va a estar por debajo del 1. Es un 0, y algo. Entonces, el resultado que se obtiene es un valor numérico, es cierto. Pero ¿por qué digo esto? Porque teníamos dos tipos de variables cuantitativas, ¿cierto? Si se obtenía o resultaba de una técnica de conteo, era una variable discreta, cuantitativa discreta. Y si resultaba de una medición, como es el caso, entonces va a ser una variable cuantitativa continua. Entonces, en este caso será una cuantitativa continua. Ya seguramente tú rápidamente lo has encontrado. Obviamente, la última
en este caso, la calidad del producto. Te doy 10 segundos para que tú lo encuentres cuál sería la variable. Te doy 10 segundos. A ver, calidad del producto, bueno, regular, malo y muy malo. Muy bien, parece que no te has equivocado, es correcto. La calidad del producto sería una variable cualitativa del tipo ordinal. Muy bien. Entonces, con esto ya hemos visto un ejemplo. Bueno, vamos a un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo es el que aparece ahí. Dice, WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea disponible para Android y otros teléfonos inteligentes. WhatsApp usa la conexión a Internet de su teléfono. Con WhatsApp Apps puedes enviar mensajes de textos, fotos, videos, mensajes de voz y realizar llamadas. Eso es básicamente lo que me menciona una descripción de lo que es el WhatsApp. Ahora me piden, una unidad o una universidad encargó a la consultora Tempo Marketing llevar a cabo una encuesta a 120 universitarios entre 8 y 25 años de la ciudad de Lima que usan WhatsApp como principal app de mensajería instantánea. Parte de los resultados se muestran a continuación. El tiempo promedio por día que los universitarios dedican a enviar información por WhatsApp es de 3.2 horas. El 64% de universitarios que utilizan emoticonos en WhatsApp son del sexo femenino y el 36% son del sexo masculino. El 37.5% de universitarios opina que el servicio de mensajería instantánea a través del WhatsApp es muy bueno. El 32.5% opina que es bueno y el 20% opina que es regular. El 7.5% malo y el resto que es muy malo. El número promedio de veces por día que los universitarios usan el WhatsApp es 95. O sea, 95 veces haces envíos de mensajería en un día. Todos estos resultados que hemos obtenido, otra vez vuelvo a recalcar eso, es a partir de esos 120. Entonces, esos 120 universitarios con esas características vienen a ser parte de que o es información de una muestra. Y si es la información de una muestra, y esas son las medidas que se han obtenido de esa muestra, entonces vienen a ser estadísticos. ¿Por qué? Porque son resultados que se han obtenido a través de una muestra. Muy bien. Por lo tanto, ya con un poco más de experiencia tú, te doy 10 segundos para que me digas quién sería la población. Ojo que para la población hay que definirlo correctamente, hay que delimitarlo correctamente y adecuadamente, por favor. Entonces, 10 segundos y dime quién sería la población. Muy bien. La población, ¿quién sería? Todos los universitarios. Muy bien, pero solamente todos los universitarios o todos los universitarios, por ejemplo, un universitario de 30 años. No, pues, porque no está dentro de, no estaríamos delimitando correctamente nuestra población. Por lo tanto, nuestra población vendría a ser todos los universitarios con edad comprendida entre 18 y 25 años que hacen uso del WhatsApp como uso de mensajería instantánea en la ciudad de Lima. Listo. Y entonces, ahora sí, esos 120, ¿qué cosa vienen a ser? La muestra. Por lo tanto, la muestra que sería 120 universitarios entre 18 y 25 años que hacen uso del WhatsApp. Muy bien, como mensajería instantánea en la ciudad de Lima. Muy bien. Entonces, como ya conocemos nosotros la población y la muestra, para nosotros la unidad de análisis era un elemento indivisible. Por lo tanto, ¿quién nos va a dar la información? Quien nos va a dar la información es el universitario, porque nosotros le vamos a hacer la encuesta a ellos y ellos nos van a dar toda esa información. Por lo tanto, un universitario con edad comprendida entre 18 y 25 años que hace uso del WhatsApp como mensajería instantánea en la ciudad de Lima. Muy bien. Entonces, ya tenemos eh, la parte A de este ejercicio. Bueno, rápidamente vamos a la parte B y ahora acá tú también me vas a ayudar. ¿Ya? Listo. A ver, en los tipos de envío del WhatsApp.
tipos de envío. Mira los tipos de envío. Te doy 10 segundos otra vez. A ver, los tipos de envío en el WhatsApp. ¿Qué sería? Videollamada, texto, fotos, mensaje de voz, video. Ah, ya. Son cualidades. Muy bien. Y si son cualidades, ¿qué tipo de variable sería? Una variable. Muy bien. Muy bien. Este está yendo muy bien hasta el momento. A ver. El tiempo de uso del WhatsApp. Ajá. Profesor, yo estoy 3 horas 25 minutos, a veces 15, 8 horas, 10 horas. Profesor, en mi casa 24 horas, algunos que están 24 horas del día. Pero el tiempo de uso del WhatsApp, entonces, ¿qué tipo de variable sería? O sea, el resultado es un valor numérico. Y como es un valor numérico, el resultado que se va a obtener, por lo tanto, eh, ¿qué tipo de variable sería? Ya no sería una cualitativa, sería una cuantitativa. Pero complétalo. ¿Qué tipo de cuantitativa? El tiempo. El tiempo es una cuantitativa continua. Perfecto. ¿Y el género? El género. Bueno, el género, varón, mujer, es una variable cualitativa. Muy bien. ¿Qué tipo de cualitativa sería? Una cualitativa nominal. Muy bien. Bueno, la calidad del servicio. No hagas trampa, no, me imagino que no has visto. La calidad del servicio. Buena, regular, muy malo, bueno, malo. Acuérdense que hay que, desde el orden más bajo, ¿no? Malo, muy mal, o muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Ah, tiene un orden, correcto. Entonces, es una variable cualitativa que tiene un orden y eso vendría a ser una ordinal. Y por último, el número de veces al día que hace el uso del WhatsApp, el número de veces. Oye, el número de veces resulta de una técnica de conteo, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, es una cuantitativa discreta. Muy bien. Con esto ya hemos resuelto dos casos y lo que te voy a dejar a continuación, ya, y lo que voy a dejarte a continuación eh, es un ejercicio para que tú lo desarrolles. Ya. La solución lo voy a dejar más adelante para este caso que lo estoy dejando para ustedes. Muy bien. A ver, ya ustedes luego pueden congelar la imagen y pueden entregar pues las respuestas, ¿no? Que se van a obtener pues de este tercer caso que estamos, de este caso de aplicación que estamos viendo. Muy bien. Entonces, esto ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Entonces, nos vemos en el próximo video. No se olviden de resolver y si tienen alguna duda me hacen las consultas del caso. Muy bien, buenas noches.